Con este panel terminamos los 2 días de trabajo académico. Solo quiero que miren que esto es una parte de las muchas otras que tiene en su haber el Ministerio de Justicia y del Derecho. Ya pueden imaginarse entonces los retos que tenemos la ministra con su equipo, con sus 2 viceministros y sus 6 directores. Arduo y duro. El proceso que hicimos entre ayer y hoy como un gran foro quiere decir que es como un inicio de la necesidad de seguir intercambiando. Yo lo dije en una de mis presentaciones cuando saludé, hacer las cosas solos es fácil, siempre lo he dicho en las conferencias o cuando estoy con mi gente, y se pueden hacer bien, pero cuando se hacen en compañía, en conjunto con todos los entes, con todas las instituciones, con el escuche o la escucha de todos los que opinan, creo que se puede hacer no bueno, sino excelente. Y esa es la razón de este foro este gran foro que iniciamos en el día de ayer y que aspiramos a seguir haciéndolos como hemos hecho todo el semestre pasado en todas las regiones del país y así seguiremos. Quiero agradecerle a mis compañeras panelistas, la doctora Gloria López, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura y quien es la presidenta de la Comisión de Género de la rama judicial, y a la doctora Diana Rodríguez, conocedora también del tema y defensora del pueblo, delegada. El tema es perspectiva de género y es un punto fundamental porque lo dejamos de último por una razón también especial. La perspectiva de género o la necesidad de introducir perspectiva de género en todas las actuaciones que tengan que ver con justicia y con derecho no es un tema único, sino es un tema transversal. Es un tema que tiene que estar siempre colocado en el pensamiento y en la mirada de toda persona que quiera actuar con justicia. Y lo dejamos de último por esa razón, para oír un poco experiencias y cómo vamos y hacia dónde debemos ir en esta necesidad de hablar de perspectiva de género bajo el criterio de hablar de igualdad de derechos. Con este panel vamos a llegar a la clausura de este foro de justicia para el ciudadano. Y lo que quiero es que en estos 25 minutos podamos reflexionar de la importancia que es pensar en el tema de igualdad, en el tema de mujeres y en el tema de grupos minoritarios. Debo antes de comenzar decir que me siento honrada de estar con estas 2 mujeres porque estoy segura, porque las conozco, que han tenido que realizar un camino largo a fuerza de trabajo y de sacrificio por las condiciones adversas que, aunque no lo crean, para las mujeres hoy sigue existiendo. Y este panel yo quiero hacerlo con la finalidad, y por eso de último, de hacerle un reconocimiento a todas las mujeres, a todas las personas que se encuentran en condición de grupos minoritarios, para que alcen su voz, como hoy en estos 2 días la hemos alzado, para que con la voz de mujer y de grupos minoritarios podamos hablar de llegar a posiciones de alta influencia, introducir la necesidad de la igualdad y trabajar de esa manera para conseguir cada día una sociedad más justa y más justa también para las mujeres. La voz de las mujeres, debo decirlo, ha estado muy callada o la han callado durante toda la historia. Y para contarle de una manera rápida, antes de entrar de fondo en el panel, quiero contar un episodio que cuenta Mary Beard en su libro Mujeres y Poder. Y es un episodio que refleja cómo desde la antigua Grecia la exclusión de la mujer ha estado determinada por la supresión de su voz. Dice esta historiadora, y voy a narrarlo, a leerlo, es bien corto, un pasaje tomado de la Odisea de Homero que dice así: en la gran sala del palacio, un Aedo canta sobre las vicisitudes que viven los héroes griegos en su viaje de regreso. Penélope, quien pacientemente espera por Ulises, al escuchar ese canto,
se acordó de su esposo y se entristeció. Por ello, sale de su habitación para pedirle a Laedo que elija un tema más alegre. Entre la multitud se encuentra su hijo, Telémaco, quien ante el pedido público de su madre replica lo siguiente: «Madre mía, vete adentro de la casa y ocúpate de tus labores propias, del telar y de la rueca. El relato estará al cuidado de los hombres y sobre todo al mío. Mío es, pues, el gobierno de la casa». Este podría ser el primer ejemplo documentado de un hombre pidiéndole a una mujer que se calle, que no alce su voz, que no exprese sus ideas y que no comparta sus deseos y sus visiones del mundo con ese mundo exterior. Hay que decirlo, la censura del pensamiento es un hecho tan violento como el mismo maltrato físico. Y por eso hay que luchar y trabajar mucho por esa igualdad de derechos. Hoy que nos encontramos desde posiciones de alta influencia e injerencia, debemos hacer resonar cada vez más fuerte nuestra voz, cada vez más la fuerte de los grupos minoritarios y de los grupos afectados. Con esta reflexión quiero abrir el debate y hacerle una primera pregunta a nuestras dos excelsas mujeres que hoy nos acompañan. ¿Cuál es el diagnóstico que hoy, siglo XXI, podríamos hacer nosotros de la posición de la mujer frente a un sistema de justicia y al concepto de justicia? Doctora Gloria, me gustaría que habláramos en ese sentido hoy. Creo que hay un micrófono ahí. Sí, sí lo tengo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a mis compañeras panelistas y a todas las personas presentes en este foro que es de acceso a la justicia. Sabemos que históricamente lo ha planteado reiteradamente la Corte Constitucional. Ha existido una discriminación, obviamente, y una violencia contra la mujer, pero creo que desde las primeras sentencias de la Corte Constitucional se ha dado un norte claro a todas las actuaciones que deben tener los jueces frente a garantizar el derecho fundamental de las mujeres a lograr la equidad, la no violencia contra la mujer, la no discriminación y obviamente aplicar este principio de enfoque diferencial. Una de las principales actividades que se realiza, pues obviamente en el Poder Judicial, es administrar justicia aplicando los principios, obviamente todos los principios convencionales y todos los criterios que ha definido la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia en sus diferentes salas de casación y el Consejo de Estado. Lo que hemos encontrado nosotros, inclusive que hemos ido avanzando, es frente a un trabajo que hizo el Consejo Superior con los jueces de restitución de tierras para garantizar el derecho de las mujeres víctimas de la violencia y del conflicto armado, de las niñas y adolescentes, y obviamente a través de un proceso que hicimos con todos los jueces y magistrados de restitución de tierras, que hicimos una guía práctica y un procedimiento para aplicar la garantía de esos derechos cuando fueron despojadas y fueron desplazadas de sus tierras. En este momento se está garantizando ese reconocimiento integral, dando proyectos productivos, dándoles el derecho a la propiedad, a la educación, y a través de ese análisis que se ha hecho y ese trabajo juicioso que a través de la Comisión de Género que ha integrado la doctora Margarita Cabello Blanco, todos los magistrados que integramos esta comisión hemos ido a las regiones, hemos hecho un trabajo de formación, de sensibilización y de la importancia de la aplicación de perspectiva de género, que lo hacemos a través de varios estamentos y a través de varios guías metodológicas, como es una guía de criterios orientadores para la aplicación de perspectiva de género para cada uno de los servidores judiciales, formación que hemos hecho a lo largo y ancho del país, directamente las magistradas que conformamos las corporaciones nacionales, para con ese criterio algo de autoridad podamos sensibilizar y crear en los jueces esa obligación legal que tienen de la aplicación de todos los principios y de las normas nacionales e internacionales y las sentencias que hay en todos estos aspectos. De hecho, ustedes pueden ingresar al portal de la rama judicial
Consejo Superior y obviamente el portal del link de la Comisión Nacional de Género y encontrarán más de 1.300 sentencias de las corporaciones nacionales para aplicar la perspectiva de género. Y ahí inclusive está todas las, con eso creamos un instrumento para que lo apliquen los jueces en todos los casos, que ellos puedan evidenciar que ahí tienen un caso con enfoque diferencial y perspectiva de género. En este caso ellos tienen un aplicativo en el que identifican claramente con unos parámetros didácticos, se les entrega a todos los jueces y puedan llevar un registro de todos los casos que tienen con perspectiva de género, y estos casos que tienen y este aplicativo les da lugar a tener todas las normas nacionales e internacionales y las sentencias de acuerdo al derecho fundamental que presuntamente está violado. Y obviamente tengan en cuenta todas las categorías sospechosas, porque hay que mirar ahí que no solamente son aspectos de hombre, mujer, niña y niño, también hay aspectos étnicos, culturales, de los grupos minoritarios y más vulnerables, como son los indígenas, los que hacen parte del LGTBI, todas las personas en situación de discapacidad. Ese es el gran trabajo que estamos haciendo y que obviamente tenemos mucho por hacer todavía, pero con todas las sentencias y las muchas decisiones sobre violación de derechos fundamentales que garantizan a través de las decisiones de tutela, se ha ido reconociendo los derechos de todas las mujeres y todas las poblaciones vulnerables. Es lo que tenemos que hacer, estamos avanzando, se ha reconocido y con todo lo que hemos podido evidenciar en algunas regiones donde identificamos que no se aplica la perspectiva de género, hacemos un registro, miramos cuáles son los aspectos que más se tienen que ahondar en esa región y hacemos la capacitación directamente, convocamos a todos los funcionarios del distrito para que podamos sensibilizarlos y obviamente que ellos apliquen la perspectiva de género y enfoque diferencial como obligación constitucional y convencional. Sí. Doctora Diana, ¿qué acciones, estrategias y propuestas para fortalecer el acceso a la justicia desde ese enfoque de género aparece, o desde su perspectiva de la Defensoría se puede decir que aparece en el sistema de justicia? Bueno, muy buenas tardes, ministra. Muchas gracias por la invitación, doctora López, y a todas las personas acá presentes. En nombre del defensor, pues queremos agradecer esta invitación y reconocer el trabajo articulado que venimos haciendo con su equipo de trabajo en todo el tema de transversalizar el enfoque de género y una atención adecuada y un acceso a la justicia para víctimas de violencia basada en género. Pues antes de eso yo quisiera contarles un poco qué hace la Defensoría del Pueblo en este tema y por qué nos hemos enfocado tanto en trabajar el acceso a la justicia para víctimas de violencia basada en género. Existe esta delegada, que es la Delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos de Género, que trabaja para pues, la divulgación de los derechos, pero también para la atención a las víctimas de violencia basada en género. Nosotros estamos presentes en 38 regionales del país a través de un modelo de atención que son las duplas de género. Y estas duplas, que son abogadas y psicólogas, atienden víctimas de violencia basada en género, pero además, digamos que un rol diferencial o particular que tiene la Defensoría es que está muy cerca a las víctimas, pero hacemos parte de la institucionalidad y hacemos parte de las rutas de atención. Y en ese sentido tenemos una lectura, por un lado, de qué está pasando con las víctimas, pero por el otro lado, de cuáles son las barreras a las que se enfrentan ellas y cuáles son las dificultades que tenemos como instituciones. Entonces, digamos que nos constituimos como un puente entre las víctimas y la institucionalidad. Y un poco pensando en su primera pregunta y en esta, preparando este panel, decíamos, bueno, cuando hablamos de justicia o acceso a la justicia con enfoque de género, ¿qué es? Y pensábamos, el año pasado nosotros atendimos 4.500 víctimas de violencia basada en género, que evidentemente pues no son todas las víctimas que hay en el país, pero que sí es una muestra relativamente representativa. Y yo decía, si les preguntamos a ellas qué es acceso a la justicia, pues yo creo que trasciende más allá de una sentencia o obviamente que hay un proceso judicial, pero cuando las víctimas de violencia basada en género hablan de acceso a justicia, se refieren a muchas cosas. Se refieren primero a que haya un reconocimiento de los hechos por parte del agresor, que no se les desconozca, un reconocimiento por quien cometió la conducta, pero un reconocimiento por parte de los operadores de justicia. Nos encontramos con que muchas veces funcionarios y funcionarias parten de la base de que quien está denunciando una violencia basada en género está mintiendo,
o tal vez está dándole la vuelta a una situación que no es tan real y tan cierta como la persona la está presentando. Y nos encontramos esta semana con el caso de Carolina Rosso, que es la fisioterapeuta de la Selección Colombia, subfemenina de fútbol 17, y acá, digamos, lo traigo es porque es un caso concreto de qué es justicia realmente con enfoque de género. Ella denuncia a Didier Luna por presunto acoso sexual y pues ya estaban en la audiencia para la imputación, se llega al preacuerdo, imputación, sí. Y ella dice, listo, yo quiero llegar a un preacuerdo. Se cambia el tipo penal por injuria por vía de hecho, y lo que ella dice es, yo acepto el preacuerdo porque la única condición que yo quiero es que él reconozca públicamente, no solamente en la audiencia, que él efectivamente cometió estos hechos. Y así ocurre en la audiencia. Sin embargo, posterior a la audiencia, Didier Luna sale a los medios de comunicación a decir que nada de lo que él dijo en la audiencia es cierto, que él reconoció porque se sintió presionado por el juez y que realmente pues eso no es así. Entonces, traigo esto a colación porque es algo muy reciente, porque salió en los medios de comunicación, pero porque es un ejemplo concreto de si esto realmente es justicia con enfoque de género, si es acceso a la justicia y si es justicia real para las víctimas. Ella lo que dice es, yo lo único que quiero es un reconocimiento de que estos hechos efectivamente ocurrieron, pero un reconocimiento real por parte del agresor, no un reconocimiento formal en la audiencia para que posteriormente él desvirtúe todo lo que ha ocurrido. Entonces yo creo que las víctimas cuando hablan de justicia quieren eso, un reconocimiento sincero tanto por parte de los agresores como por parte de los operadores. Un restablecimiento de los derechos en términos de no repetición. Muchas de las mujeres que acompañamos, una vez denuncian o presentan estos casos, vemos que más o menos en un 30% de los casos que conocemos se repiten los hechos de violencia, así exista una sentencia o así exista una medida de protección, y eso también es por el contexto en el que viven las víctimas de violencia basada en género. Y la importancia de que en el marco de los procesos judiciales se tenga en cuenta el contexto de las víctimas en el que se presenta la violencia y ese enfoque diferencial. Si se trata de una mujer indígena, si se trata de una mujer afro, si se trata de una mujer que depende económicamente de su pareja y en ese sentido, por más que quiera, no puede romper con el vínculo, y cómo como instituciones le estamos ofreciendo digamos, oportunidades para que pueda salir de esos círculos de violencia, y una articulación real entre las instituciones. Uno de los panelistas anteriores estaba mencionando, me gustó mucho, un concepto de coordinación que es conocer al otro y conocer al otro en su diversidad. Y si hablamos de coordinación interinstitucional, la pregunta es qué tanto nos conocemos como instituciones, qué tanto sabemos qué es lo que tiene que hacer el otro. Si yo como defensoría recibo una queja de violencia basada en género, si sé cómo activar la ruta a través de la comisaría de familia o llevarla a una entidad prestadora de salud, si hay una violencia sexual, cuál es la ruta de violencia sexual y si se la puedo comunicar o no a la presunta víctima. Entonces, creo que cuando hablamos de justicia y cuando las víctimas piden justicia, piden todo esto, no solamente esa acepción de la justicia formal, sino una respuesta de la institucionalidad ante los hechos que denuncian. Y para cerrar, como defensoría, pues estamos trabajando muy fuerte en este tema. Hemos fortalecido nuestra presencia en los territorios. Hemos pasado, en 2016 teníamos presencia en 16 regionales con duplas de género. En este momento estamos en 29 regionales y hemos hecho un esfuerzo muy grande para capacitar a los representantes judiciales de víctimas. Ustedes saben que nosotros tenemos la Defensoría Pública, que además de los defensores públicos también representamos víctimas de violencia basada en género, y lo que nos hemos encontrado es que estos representantes judiciales no conocen muchas veces las normas y esos procedimientos especializados en temas de género, y con la Corporación Humanas y con el apoyo de USAID hemos generado un espacio que se llama el mentoring jurídico para capacitar a representantes judiciales de víctimas y cualificarlos en temas de género. Y pues el compromiso del Defensor del Pueblo en fortalecer internamente la entidad. Vamos a tener la primera política de género de la Defensoría del Pueblo, tenemos también la primera política de cero tolerancia al acoso sexual y una capacitación permanente a funcionarios y funcionarias, porque sabemos que esa violencia institucional de la que muchas veces hablan las víctimas se deriva de los prejuicios que tenemos como funcionarios o funcionarias frente a estos temas de género.
Gracias, doctora. Empiezan a salir frases, ¿no? Palabras, conceptos, estereotipos, prejuicios, discriminación, una serie de conceptos que en su momento tiene uno como funcionario judicial, si está ejerciendo así o como funcionario administrativo, que tiene que aplicar justicia, que conocer muy bien para poder entender que existen y que hay que saber utilizarlos para seguramente quitarlos y poder realmente aplicar una adecuada justicia. Pero oyendo estos conceptos de estereotipos como problemas de tradiciones sociales y estereotipos de género como un subtipo, se pregunta uno, con un país como el nuestro tan rural, un país donde decía yo ayer que de 1.102, 120 municipios, 854 son municipios de carácter local y rural, ¿qué hacemos o qué estrategias se pueden implementar para realmente ir hasta allá y resolverle el problema o llevarle servicios de justicia a la mujer rural, que en todo lo que estamos viendo son un grupo específico de nuestra población que reclama la aplicación de la igualdad y de la no discriminación y de la aplicación de alguna manera en los funcionarios que administran justicia de un enfoque diferencial en el análisis de sus casos? ¿Qué hacemos con la mujer rural, doctora Gloria? Lo que decía ahora mi compañera panelista Diana es la importancia que haya esas alianzas estratégicas y esa coordinación con las diferentes instituciones. Nosotros hicimos no sé si lo recordará la doctora Margarita, un trabajo muy importante en la zona de Urabá, donde hay una fuerte violencia contra la mujer y en una zona pues, de la costa, que tradicionalmente pues, ha ocurrido. Y el trabajo que hicimos fue todas las entidades, estaba Fiscalía, Defensoría, Bienestar Familiar, comisarías, para mirar qué estrategia con los jueces, porque hacíamos para mirar cómo reducíamos tantas víctimas de violencia intrafamiliar y qué estrategias, obviamente porque los jueces, todavía algunos, recuerdo hace poco, bueno, el año pasado, que la Corte Constitucional revocó una sentencia de un juez y le ordenó volverla a construir porque hacía una referencia desobligante y un lenguaje inapropiado contra una mujer que fue víctima de violencia. Y todo porque decía que no era creíble el testimonio de esa mujer porque ella se tapaba la boca para hablar, y era que ella tenía un problema dental y él de una manera muy inapropiada descalificó a la mujer, no solamente por ese defecto, sino porque se tapaba la boca y la Corte tomó la decisión de ordenarle la construcción, respetando el derecho de esa mujer, que obviamente era discriminada, pues, adicionalmente era una indígena, razón por la cual creo que esa es la única forma de ir educando en los estereotipos que todavía tenemos cuando se trata, lo hemos visto mil veces, que porque usa minifalda, por su forma de vestir, por su forma de hablar o porque se presume que no debe tomarse un trago de licor. En las sentencias a veces se ha descalificado eso y se han revocado tanto en segunda instancia. Conocimos un caso de una niña que fue violada por 2 soldados y dijeron que ella estaba en la fiesta, estaba en estado de ebriedad y que estaba pues en una vestimenta inadecuada. Los estereotipos que todavía utilizamos, y obviamente la segunda instancia revocó la decisión, pero es lo que estamos haciendo como trabajo de la comisión. Desde el 2008 se creó esa política de género y enfoque diferencial en el Poder Judicial y se viene trabajando desde el 2002, pero en el 2008 fue la creación de la comisión. A través de la comisión hemos creado mucha conciencia y hemos ido formando. Como lo dije anteriormente, nos falta mucho por hacer todavía, porque todavía tenemos en la educación, desde las propagandas de televisión con estereotipos, que la que cocina es la mujer, no el hombre, o que él trapea, pero ya vemos que algunos hombres también trapean, con el señor musculoso, creo que es la propaganda. Pero es una forma también a través de esos medios ir creando una cultura distinta y en la formación que tenemos de nuestros hijos y de nuestros nietos. La pretensión es seguir con esas alianzas. Nosotros inclusive hicimos una alianza, como lo mencionó la doctora Diana ahora, con Humanas, para hacer un motor de búsqueda para todos los que quieren acceder a la página de la Comisión Nacional y encontrar rápidas las sentencias de acuerdo al caso objeto de estudio o el caso que tenga el defensor en
en sus manos para poder hacer una defensa adecuada, de acuerdo ya a las sentencias que con reiterada frecuencia ha proferido las diferentes cortes. Entonces yo creo que esas alianzas que hemos hecho, también las hemos hecho en el sur, en el sector de Nariño, en Popayán, y tenemos que ir haciendo en todo a lo largo y ancho del país, porque son conductas que se replican en todos los territorios. Y la pretensión es poder ir superando esas barreras de acceso a través de estas alianzas y en la formación tanto de funcionarios judiciales, defensoría, fiscalía y adicionalmente también en funcionarios administrativos, porque muchas veces las conductas las repetimos en los diferentes despachos, sean administrativos o judiciales, y así superar las barreras de acceso y superar y lograr la no discriminación y no violencia contra la mujer y la garantía de derechos y la igualdad entre hombres y mujeres. Doctora Diana, mire que si bien hay problemas de la mujer rural al sistema de justicia y la Comisión Nacional de Géneros con la rama judicial están trabajando mucho en todos estos programas y estas coordinaciones que manejan y que nos explicaba la doctora Gloria, la mujer rural también tiene una serie de problemas adicionales que tienen que ver con su discriminación, problemas de acceso a la tierra, problemas a la vivienda, posibilidad de acceder a créditos para proyectos productivos y de subsistencia, cantidad de situaciones. Miren ustedes que en este país nuestro, cuando en el sector rural la tradición de la posesión de la tierra se hace hacia los hombres, no le entregan a las mujeres la titularidad, no la tiene. ¿Cómo desde la Defensoría se trabaja en todos estos otros sectores para efectos de apoyarla y para que salga adelante? Porque sigue la concepción hoy, siglo XXI, de que aunque la mujer sea la que maneje la tierra, la titularidad la tiene que tener un hombre por la tradición, las costumbres sociales y todo el peso de la costumbre rural. ¿Qué hacer o qué han hecho desde la Defensoría en ese sentido? Sí, ministra, pues yo creo que usted está tocando un punto muy importante y es, uno, cómo hacemos visibles esas problemáticas de las mujeres rurales que son diferentes a las problemáticas de las mujeres que están en las zonas urbanas. Y no podemos pretender que la institucionalidad y la ruta se activen cuando las mujeres llegan a las instituciones que están en las ciudades. ¿Cómo hacer para que sean las instituciones las que lleguen a la ruralidad? Y yo creo que ahí es fundamental trabajar de la mano como Estado, porque la Defensoría del Pueblo llega a través de, no solamente de las duplas de género, nosotros tenemos defensores comunitarios que están en los territorios, que tienen ese diálogo con las comunidades, con las mujeres, con los hombres, con los niños, con las víctimas. Están los analistas del SAT que están monitoreando el riesgo para las comunidades por la presencia de grupos armados, pero si vamos de manera independiente, si está el ministerio, si están las comisarías en los territorios, yo creo que lo más importante es poder generar estrategias, sobre todo frente a las zonas rurales, estrategias de articulación para poder llegar a los territorios con la oferta institucional y no esperar que sean las mujeres las que lleguen a buscarnos en las zonas urbanas. Frente al acceso a tierras, precisamente este año estamos trabajando con el delegado de Asuntos Agrarios y Tierras y en un proyecto de cooperación para, en unas zonas focalizadas, hacer un acompañamiento a los procesos en temas de restitución de tierras y de acceso a tierras para que sean las mujeres las que logren la titularidad. Y yo creo que hay un punto que es importante señalar y es la relación que hay entre la titularidad de la tierra y temas de violencias basadas en género, porque en la medida en que las mujeres no tengan el acceso a las tierras, no tengan ese empoderamiento económico, no sean reconocidas como agentes que pueden transformar también y que pueden participar en toda la productividad de la tierra y en las actividades económicas, pues no vamos a poder cortar con estas violencias que se están presentando tanto en la ruralidad como en la zona urbana, pero que en la ruralidad están invisibilizadas y están normalizadas. Hace 2 semanas estuvimos con el Defensor del Pueblo desde Nuquí hasta Jurado, más arriba, hasta Panamá llegamos. Y nos llamaba mucho la atención que en Quibdó, por ejemplo, encontramos lideresas muy fuertes, procesos organizativos de mujeres muy fuertes que acompañan las violencias basadas en género, que acompañan a las víctimas de violencia. Y en la medida que íbamos subiendo, cuando ya llegamos a
bueno, en Vallasolano también un poco más fuertes, pero ya Nuquí, Jurado, cuando hablábamos con las mujeres, ellas nos decían, les pedimos que nos acompañen por lo menos para saber cuáles son los derechos, si existen unas rutas, qué podemos hacer y el acompañamiento institucional para empezar a fortalecernos como mujeres. Y ese es el otro punto que yo quisiera agregar de qué podemos hacer frente a eso y qué hace la Defensoría, es acompañar los procesos de fortalecimiento de liderazgos comunitarios, de procesos organizativos en los territorios, porque es a partir de esa voz de que las mujeres se reconozcan a sí mismas que podemos nosotros responder también desde la institucionalidad, pero definitivamente un trabajo coordinado como Estado para llegar a esas zonas donde en este momento no estamos haciendo presencia. Un punto que es doloroso: violencia contra la mujer y contra los niños, niñas y adolescentes. Tiene que ver este tema de estereotipos, este tema de asimetrías, este tema de tradiciones culturales en lo que hoy vemos todos los días en los medios de la violencia contra la mujer. Cada día oímos en la televisión, en la radio, un asesinato, un feminicidio o femicidio, como lo llaman algunos, un maltrato, un golpe, niños totalmente maltratados. ¿Qué hacer? Y la pregunta es atrevida. ¿Es que las normas no son suficientes? ¿Hay que cambiar el comportamiento social? ¿O como dicen muchos, es que hay impunidad en la justicia? ¿Qué hacer? Porque es la pregunta de todos los días. ¿Qué hacer? Y adicionalmente dicen, no es que haya hoy más violencia, es que hoy se visibiliza más la violencia, hoy se atreven las mujeres o los grupos minoritarios a mostrar y a acusar, a demandar, a reclamar o a solo decirlo para que se sepa y sea una voz más anunciando lo que ha ocurrido toda la vida. Es un panorama angustioso. ¿Sí vemos futuro? ¿Qué hacer? ¿Qué reto tendríamos en ese sentido? Pregunta difícil, la sé, pero es lo que está en el ambiente y lo que sé que todos los días nos preguntamos nosotros cuando prendemos el televisor o cuando oímos la noticia en cualquier emisora de la radio. Doctora Gloria. Antes de dar respuesta a la pregunta, quería complementar algo que planteaba la doctora Diana. Frente a una guía que se construyó, porque hablábamos de restitución de tierra, que se construyó con los jueces de restitución de tierra, la unidad de tierras, en el que se le da una mayor credibilidad, la guía es clara para todos los jueces de restitución de tierras del país, a las declaraciones y obviamente a las afirmaciones y a los relatos de los hechos de violencia contra la mujer, sobre todo todas las que son víctimas del conflicto armado. Y esa construcción de esa guía contribuye mucho como a que al construir el fallo, contribuye a la construcción del fallo, con miras a la formalización de esas tierras y obviamente a la reparación transformadora de la mujer. Y eso se ha logrado en restitución de tierras porque es no solamente a la mujer, sino al grupo familiar, las niñas y a todo el grupo familiar que compone unas rutas colectivas, tratándose de afrocolombianos, indígenas y mujeres. Y lo otro es la garantía del uso y la vocación que tiene la mujer, esa vocación agropecuaria que tiene la mujer. Entonces, eso se ha garantizado, creo que es un trabajo que se ha hecho y pues hay mucho por hacer, hay una violencia obviamente de siglos, pero hay que seguir trabajando en ello, todas y todos, unirnos a ver cómo construimos un mejor país, eliminando todo ese tipo de violencia contra la mujer y aplicando lo que hacemos en la Comisión Nacional de Género, en la divulgación, las reglas de Brasilia, que es cómo se garantiza el acceso a las mujeres y se elimina todo tipo de violencia contra la mujer para efectos del acceso no más solo a la justicia formal, sino a todas las acciones desde el momento de que presenta la denuncia, el momento que es atendida por medicina legal, el momento que es presentada pues, la denuncia y adicionalmente en el tratamiento que el juez le da durante el juicio a la mujer, porque también hay que estar formados y estamos preparando desde una manera técnica, jurídica y comportamental al juez para que en el juicio también atienda a la mujer que es víctima de violencia, a las niñas y que vea la diferencia y tenga ese enfoque diferencial
para efectos del caso concreto que va a resolver. Eso es un trabajo que estamos haciendo, hay mucho por hacer, pero hemos ganado un espacio importante. Sabemos que no podemos estar satisfechos con lo que hemos logrado, pero completamente satisfechos, pero con el avance que hemos tenido hay que mirarlo como un propósito de todos, porque esto es un problema no solamente de mujeres, porque se cree todavía que es un problema de mujeres. Esto no es un problema de mujeres, es de todos y de todas, como dice, justicia para todos, y la justicia es de todos. Doctora Diana. Pues yo creo que este tema que usted menciona es como el gran debate, no solamente en Colombia, sino en el mundo, y pues es un momento coyuntural frente a si realmente la violencia contra las mujeres, tenemos que estar hablando de feminicidios, tenemos que hablar de violencia basada en género. En muchos espacios a mí me han preguntado, ¿y por qué usted habla de violencia contra las mujeres y no de violencia contra los hombres? Yo creo que acá no se trata de desconocer que hay diferentes tipos de violencia, pero sí estamos en un momento en donde las cifras muestran que las mujeres, y no, a mí me gusta hablar de violencia basada en género porque además desde la delegada incluimos acá a las personas con orientación sexual e identidad de género diversa, que son víctimas las mujeres por el hecho de ser mujer, solo por el simple hecho de ser mujer. ¿Qué implica eso? Que está rompiendo ciertos roles tradicionales, estereotipos, y que por eso, y lo que explica un poco toda esta doctrina o movimiento es que son castigadas por romper esos roles tradicionales, al igual que las personas que tienen una orientación sexual o una identidad de género diversa y que son víctimas de violencia por el simple hecho de romper con esas identidades tradicionales o esas orientaciones sexuales tradicionales. Entonces, a mí me gusta ir a las cifras, y en el caso de Colombia las cifras de medicina legal, para decir, no es que se desconozca la violencia contra los hombres, pero cuando hablamos, por ejemplo, de la violencia de pareja, según medicina legal, el año pasado, del 100% de los casos de violencia de pareja que se reportaron y se atendieron, el 86% fueron contra las mujeres. Entonces, la pregunta ahí es, bueno, o ningún hombre está reportando o un porcentaje muy bajo, o realmente pues tenemos que reconocer que hay unos espacios en donde las mujeres están siendo víctimas de ciertos tipos de violencia por el hecho de ser mujeres. Y esa discusión y ese debate, ustedes ya aprendemos las noticias todos los días. Hoy la noticia es México, y son las marchas de las mujeres en México por el asesinato de una niña de 7 años, de una mujer de 25 años el año pasado. Leía que en promedio son 10 feminicidios diarios en México, 10 mujeres asesinadas. La pregunta es, ¿por qué razón? ¿Qué hay debajo de eso? Y pues definitivamente yo creo que hay un tema cultural del machismo, de esos roles tradicionales en donde las mujeres tienen que asumir unas responsabilidades, si se pueden decir así, frente a otros roles que han sido tradicionalmente asignados por los hombres, y en donde se da un poder superior a la masculinidad frente a lo femenino. En el informe defensorial que nosotros publicamos el año pasado, se hacía un análisis de, digamos, el acceso a educación y al trabajo de las mujeres frente a los hombres, y lo que veíamos es que en términos de acceso a la educación, las mujeres están accediendo más a educación superior que los hombres, pero en el momento de acceder al trabajo, las cifras cambian completamente, y las mujeres, digamos que están entre un 30 y 40% de acceso al trabajo frente a un 70% de los hombres. Y la explicación un poco es, las mujeres muchas veces por asumir roles de cuidado, por asumir esos roles tradicionales de cuidar la casa, de limpiar la casa, no pueden tener el mismo acceso a el trabajo que los hombres. ¿Qué relación tiene esto con la violencia? Pues mucha, porque también ahí hay un tema de qué tanta autonomía tiene la mujer al ser víctima de violencia para salir de esos ciclos que se presentan de violencia. Y yo creo que ante la pregunta de ¿qué tenemos que cambiar? Pues es la pregunta difícil, la respuesta difícil es un cambio cultural, pero los cambios culturales son muy lentos. Yo creo que un primer paso es estos espacios, estos foros, hablar, cuestionar, muy válido también el debate. Yo creo que en el tema de las violencias de género, del feminismo, de la igualdad, yo realmente creo es en la igualdad de género y de la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos, pero sí considero que es fundamental poder hablar de eso, y
pues reconocer los ejercicios que se hacen, por ejemplo, desde el ministerio, con el trabajo con los consultorios jurídicos, por ejemplo. Yo soy abogada y cuando estudié Derecho, pues nunca hablamos de temas de género ni de normas relacionadas con la prevención y la atención a las violencias basadas en género, y creo que actualmente eso está cambiando y eso va a tener un impacto directo en cómo los operadores de justicia responden a las violencias basadas en género. Yo no puedo cerrar, que ya voy a cerrar, sin decirle a la doctora Gloria que nos cuente cómo ha sido el cambio en las decisiones judiciales con perspectiva de género, cómo ha ido progresando esa iniciativa para que los jueces y las juezas introduzcan dentro de su imaginario la concepción de perspectiva de género y no discriminación bajo el principio del derecho a la igualdad, que sé que han hecho un trabajo muy interesante. Primero, a veces las cosas tienen que ser un poquito como obligadas o conducidas dentro del formato de calificación que tenemos para los jueces, los y las jueces y los magistrados y magistradas que son de carrera. Obviamente les tenemos un formato en el que al analizar la sentencia superior tiene que identificar que aplicó perspectiva de género y aplicó normas nacionales e internacionales y la jurisprudencia nacional cuando se trata de un caso evidente que tenga de perspectiva de género o enfoque diferencial. Entonces es una forma de crear esa conciencia un poco obligada, y la otra es que a través de la comisión hemos hecho permanente formación, y adicionalmente hay un espacio que hemos construido, que este año es la tercera versión, un concurso que hemos hecho de las mejores sentencias con perspectiva de género y enfoque diferencial. Y uno cree que no, pero eso ha creado como un interés en los jueces, y la última fueron 89 sentencias que concursaron, pues que superaron por el término porque tenían unas condiciones, pero 89 sentencias fueron las últimas que determinamos que cumplían los requisitos. Y de esas 89 sentencias, infortunadamente, la gran mayoría son penales, porque es lo que decía ahora la doctora, iba a decir la magistrada, la doctora Margarita Cabello. Entonces, como era compañera mía de la comisión, la doctora Margarita Cabello, frente a la obligación pues, que tenemos, pero igual los jueces, la gran mayoría que concursaron fueron jueces penales, magistrados de salas penales, pero también vimos que habían magistrados y jueces del área contenciosa, cuando hay una responsabilidad médica del Estado por el no atención oportuna a una mujer en estado de embarazo o ya en el parto, que produce un daño a la madre o al niño. Adicionalmente, sobre familia, en la discusión de la cuota de alimentos y en la diferencia y en esa superioridad que tiene el hombre sobre la mujer cuando ella depende económicamente de él. En otro caso de una niña indígena que fue víctima de un acceso carnal abusivo, y tuvimos, al final escogimos una restitución de tierras, donde a un grupo familiar, a una mujer cabeza de familia y a su grupo familiar la habían despojado en 2 ocasiones de la tierra en el sector del Meta. Ahí se garantizó a través de la sentencia y se le garantizó integralmente el derecho, adicionalmente con unos procesos productivos y con ese enfoque diferencial como víctima del desplazamiento forzado. Esa fue una sentencia, la sentencia que ganó de género, y la otra fue una de la magistrada de Buga frente al reconocimiento de una mujer que era víctima de violencias. Ahí se aplicó derecho internacional porque el padre reclamaba a la niña, el padre estaba en Panamá, ella estaba en Popayán, y ella demostró la violencia que ejercía el hombre sobre la mujer y sobre la niña. Entonces ahí se hizo un análisis probatorio y un buen análisis jurisprudencial, y esos concursos que estamos haciendo han creado en los jueces esa habilidad para ir aplicando la perspectiva de género y enfoque diferencial. Lo otro que estamos haciendo con bastante énfasis es mirando en el sistema que tenemos en el aplicativo, en la página de la Comisión Nacional, que todos estén aplicando como ese esquema que definió la comisión, que lo realizamos hace 2 años, para que
sea parte de un trabajo didáctico diario y que todo el despacho vaya teniendo conciencia de la importancia de aplicar todos esos principios. Entonces los llamamos y estamos diciendo, ¿por qué no han utilizado eso de 4.000? Ya tenemos 1.000 y pico de funcionarios que están aplicando esa herramienta y tenemos varias decisiones y ediciones que están en la página que ustedes las pueden ver, son más de 50 ediciones que aplican que se está aplicando la perspectiva de género y el enfoque diferencial y asimismo la no discriminación y no violencia contra la mujer, que los invito a que consulten la página de la rama judicial. Doctora Diana, me están diciendo que hay tiempo, pero que ya estamos sobre tiempo, pero le agradecería que en 5 minutos mostrara también esas experiencias que son buenas mostrarlas, que está haciendo la Defensoría en estos temas de perspectiva de género. Sí, ministra, nosotros lo que hemos hecho es tratar de transversalizar el enfoque de género en todas las actuaciones de la Defensoría del Pueblo. Entonces, hemos modificado nuestro sistema de información, por ejemplo, para poder recoger esas atenciones y poder identificar con mayor precisión las afectaciones de género, por ejemplo, la orientación sexual o la identidad de género. También, por ejemplo, el sistema de información no permitía identificar el tipo de agresor, solo tenía actores de fuerza pública o actores armados, pero digamos agresor, pareja o expareja, familiar, conocido, no lo tenía nuestro sistema de información. Entonces estamos trabajando para poder recoger con mayor precisión las quejas que recibimos sobre violencia basada en género. Otro aspecto que consideramos que es fundamental es en el sistema de alertas tempranas. Estamos trabajando para que las variables que utilizan los analistas del sistema de alertas tempranas logren identificar los riesgos de género por la presencia de actores armados en los territorios, riesgos de trata, riesgos de violencia sexual, riesgos de reclutamiento de niñas y niños. Entonces yo creo que con ese ajuste en las variables del sistema de alertas tempranas vamos a tener alertas que identifican de mejor manera los riesgos de género. Lo que les mencionaba del programa de género de la Defensoría Pública, que es cualificar a los defensores públicos, representantes judiciales de víctimas, para la representación judicial de víctimas de violencias basadas en género, y pues la expedición de la política de género, que también la mencionaba anteriormente, porque realmente aunque hay una delegada para los derechos de las mujeres y asuntos de género, la Defensoría del Pueblo, pues cualquier funcionario o funcionaria que tenga el chaleco tiene que estar en la capacidad de atender a las víctimas de violencia basada en género de manera adecuada. Entonces lo que hemos hecho es expedir unas rutas que deben aplicar cualquier funcionario o funcionaria frente a los principales riesgos de vulneración. Tenemos la ruta de atención integral para las víctimas de trata de personas, para las víctimas de violencia sexual, y estamos trabajando en la ruta de atención a las víctimas de ataques con agentes químicos. Sí, uno podría decir, paradójicamente, que el hecho de que se visibilice tanto los problemas de violencia de género en su concepción amplia de no solo mujer, sino todos los otros grupos, implica, a pesar de la angustia que nos trae, la realidad de que estamos avanzando, de que lo que había hace 20 años a lo que hay ahora es un gran avance, lógicamente que nos falta mucho por hacer, pero que también estamos claros en qué hay que hacer. Y por lo tanto, a todas estas tareas, ya el país se está dando cuenta que no solo es reaccionar, sino que hay que empezar a trabajar para ejercer lo que yo llamo la política de prevención. Esa política de prevención indudablemente va a ser la palanca de Arquímedes que va a generar el respeto y que va a generar, estoy segura, un trato digno para las mujeres. Pero yo, quizás por ya mi avanzada edad, o por lo menos de lucha en esta vida, debo decir que yo sigo pensando, y no puedo dejar de expresarlo, que tenemos que volver a las tradiciones no de origen estereotípico, sino las tradiciones del rescate de la familia, del rescate de los valores, del rescate de la convivencia digna, del rescate de los principios, de volver a la educación en los colegios. Nos demoramos, pero seguramente nos va a ayudar. Entrando a reconocer los principios y valores, esencia fundamental del ser humano, y al mismo tiempo trabajando las políticas de prevención que ya existen, seguramente que lograremos algún día no tener que utilizar la famosa frase de acciones positivas para efectos de equilibrar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.
Yo creo que estamos más cerca que antes de lograrlo y ojalá todos podamos pensar en la necesidad de volver a los viejos valores y los viejos principios. Cuando yo era joven le oía decir eso a mis abuelos y me reía. Y hoy espero que no se rían por estar yo repitiendo esas mismas palabras. Muchas gracias.